The court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la sexta temporada de Extremadamente Crueles, el podcast en el que, como sabéis, hablamos de crímenes, asesinos en serie y todo lo que se nos ocurre sobre la marcha. ¡Empezamos! La fama siempre ofrece su cara más seductora a los que la prueban por primera vez. Pero detrás del brillo hay negocios sospechosos, personajes turbios y muertes que nunca se aclararon. Aquí empieza nuestra nueva entrega de Hollywood Oscuro. Hola Gemma, hola. ¿Qué ¿Cómo estáis? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bien. Vuelta al cole. ¿Tú qué tal? Vuelta al cole. Bueno, vuelta al cole. Que todo el Mm, verano trabajando, pero sí. Vuelta al horario de invierno que no mola nada. ya ves. Pero bueno, muy contenta de nuestra vuelta, que ahora cuando lo acabo de decir en la intro, me ha entrado un poco de vértigo a ti también, ¿verdad? Sexta temporada ya. Sí, Estamos sí. aquí, no sé cómo lo hemos logrado, pero hasta aquí hemos llegado y esperamos seguir. Muchas Co- gracias. Sí, Gracias a vosotros. sí, sí, con subidas y bajadas, pero oye, aquí parones y tal, pero bueno, bien, bien. O sea que. Aquí estamos. Y lo que nos queda. Ujú. Porque quedan Eso. casos debajo las piedras. Como siempre Pero digo, pero es que. vamos, Es que no es normal, de verdad, no es normal. Cada día salen no más. sabéis la que os espera este año. Va a ser muy gorda, ya veréis. La vamos a liar pardísima. A ver, a ver, a ver. Y bueno, hablando de que nos habéis mandado muchos mensajitos y tal, gracias, por cierto, de el tema estrella, que es nuestro querido Ah, por Ryan Murphy, supuesto. Sí. que ha hecho de Ed Gein un tío bueno, que es como Ed Gein. Sí, Y es rizar el rizo un poquito más ya en el universo Ryan Murphy. ¿Era posible? Pues sí, era posible. a ver, Ed Gein ahora es un tío bueno. que sí que le han puesto prótesis y tal, y tiene el ojillo así cerrado por lo que he visto en el tráiler, pero bueno, Charlie Hunnam, o como se llame el chaval, pues que seguro que lo hace bien, ojo, yo la voy a ver y, Y no, yo también tengo y muchas tiene, ganas, tiene sí. muy buena Ujú. pinta, pero... Y ahora que decías lo de sexta temporada que te da vértigo, también os habéis preguntado alguna vez, ¿no habéis hablado del King? A ver, no como tal solo él, pero Sí, sí que es hablaste verdad. de él en uno de Ujú. que era de Pesadillas de cine, creo que se llamaba, era uno de estos de los asesinos reales que habían inspirado a los de cine, ¿no? Pues ahí teníamos a Norman Eh, Bates, por ejemplo, Eso otro es, tema sí, recurrente, justo. Ujú. y es el número 14.
Madre mía, éramos jóvenes e inocentes, ¿eh? ¡Qué tiempos aquellos! Hostia. Así que, pues eso, ahí lo tenéis. A ver, es verdad que hablas de más gente, Sí. gentuza, Ujú. pero yo creo que sí que Ed Gein sí que fue un poco la estrella, ¿no? Yo creo que es del que más Al final, hablaste. sí, fue la figura central del programa porque es muy, muy potente la historia y todo lo que inspiró, el caso real, cómo fue, es realmente espectacular, en el sentido más true crime de la palabra. Sí, bueno, a ver, yo tengo mis reservas con ese señor, pero bueno, sí, a ver, lo que hizo, pues eso. Además, lo que dices, Marca un antes y un después, creo, en el mundo de las aficiones de los sí, asesinos. no les da por el macramé, no. No, Y realmente sí, fue impactante. Ujú. Y además eso, que luego, como decíamos, que el programa tuvo un recorrido interesante en personajes de la pequeña, bueno, de la gran pantalla en este caso, ¿no? De las películas de las que hablamos allí, que nos contamos más para que veáis o escuchéis, mejor dicho, porque era nuestra época exclusivamente audio, época de audio. pijama, Exacto, época aquellos pijamoide. tiempos en los que grabábamos en pijama y hablamos de más cositas, así que os lo recomendamos, como bien dice Gema, si queréis poneros al día con Ed Gein, allí está nuestra aportación. Y bueno, pues del 14, lo que nació contigo, vamos a pasar al 132, si no me equivoco. Igual patino, pero bueno, que se dice pronto. Acabo de sentirme como el nazi de Indiana Jones de repente. ¡Ah, Dios mío! Es tremendo. Pues sí, empezamos nueva temporada, empezamos con muchísima ilusión, como decíamos, con muchas ganas, muy agradecidas a todos y Emocionadas. todas los que nos habéis esperado. Bueno, hemos tenido el pequeño Zodiac, el pequeño aperitivo ruiseñor. aperitivo iba a decir, no sé si es la palabra más adecuada, pero bueno, hay esa entre medias durante el verano con, con Zodiac y un poquito para ir calentando motores, pero ahora ya estamos eso, en el comienzo oficial de la sexta temporada de Extremadamente Crueles, que nos lleva a el universo, una vez más, del Hollywood oscuro. Ujú. Ay, mira, acabo de... Joder, a ver, hoy estoy lenta, ¿vale? Ibuprofeno con codeína, pero que nos une un poco con lo que veníamos hablando del Game, que también era Efectivamente, de pinículas. sí, Bueno, era es diferente, verdad. pero bueno, estos son casos Sí, reales de sí. verdad, no es Norman Bates o cara de cuero, Exacto, sí, o o el Aníbal silencio de los Lecter o quien corderos, sea, sí. sí, 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 efectivamente. Aquí son historias, digamos, un poco de la cara B, ¿no? Que nos gusta escarbar en el otro Hollywood y especialmente en este caso en el año 84. Lo Ujú. que os voy a contar ocurrió un poquito antes, pero empezamos hablando del año 84. Y es que se suele decir que dentro del mundo del cine reciente, bueno, reciente, de los últimos 40 años, vamos a decir, porque es reciente para algunos, para otros ya queda más lejos, pero si no hablamos de la época dorada, si hablamos de un cine, eso, más contemporáneo, más cercano, puede considerarse un año mítico. Hay quien dice que fue uno de los años mágicos del cine, y si no, pues fíjate en la cartelera lo que se podía ver en aquel año. Cazafantasmas, Indiana Jones y el Templo Maldito, Gremlins, Karate Kid, Pesadilla en el Street, Pulp Rain, Amadeus, El de los Gritos del Silencio, Pasaje a la India, Érase una vez en América, París, Texas. Esto solo A grosso algunos de modo. los títulos. Exacto, de los títulos del año 84. Fue un año muy potente tanto en títulos míticos legendarios, Amadeus fue el ganador del Oscar, París, Texas es película Perdón, de culto, como películas que se han convertido en clásicos. series, sagas, clásicos que ahora mismo todos revisitamos y que todos vemos constantemente. O sea, ¿cuántas veces hemos podido ver Cazafantasmas, Gremlins, Karate Kid? Karate Kid está teniendo una nueva vida ahora mismo. Es verdad. Sigue vivito y coleando. O sea, Indiana Jones, bueno, yo creo que Confieso, ya han confieso, cerrado el chiringuito. no he visto ni una de Karate Kid, ni la serie ni nada, o sea, cero, lo tengo que decir. Yo las pelis como tal, sí. El revival todo que empezó en YouTube, que es increíble porque empezó en YouTube. Ah, sí. Fíjate, ¿eh?
que yo decía, bueno, esto va a ser una cosa así anecdótica, y ahora lo que han conseguido. Bueno, O sea, mira es que con han Fury. levantado otra vez la saga, sí, sí, es una cosa tremenda. Pues fíjate, si, y bueno, Pesadilla en Elm Street, el recorrido que ha tenido. O Ya. sea, por ejemplo, hablaba ahora de Indiana Jones, otro que tal. Bueno, o sea que esta era la segunda, pero fue la confirmación de que había mucho todavía ahí con este personaje. Mm. O sea que 84, el año 84 fue un año muy importante cinematográficamente hablando, pero también hubo películas que nacían también con aspiraciones de romper la taquilla y de ser igualmente exitosas y de pasar a la historia del cine, Y no. pero que acabaron pinchando por una cosa u otra. Y entre esas está una película, puede que os suene o puede que no, que dirigió Francis Ford Coppola, protagonizada por Richard Gere, Diane Lane, y que se llama Cotton Club. Ujú. Mira, esa sí la he visto. Esa es que te pega mucho, Ya, bueno, es mucho sí. tu rollo. Pero no he visto Karate Kid. Pues esta era una película que, bueno, eh, tiene una creación muy interesante, que es donde nos interesa empezar con el tema del true crime, pero que también tenía una idea detrás muy chula, ¿no? Y es que era una idea básicamente de productor, ¿no? Era llevar a la pantalla la historia de el Cotton Club, que era un club de jazz fundado en 1923 por un gángster mientras cumplía condena en Sing Sing, Omni Madden, Es y lo que que hay. logró convertirse en un exclusivísimo lugar donde las grandes estrellas negras de la canción actuaban para un público eminentemente blanco, como solía ocurrir en Mm. aquella época, pero que se convirtió en un punto de peregrinación de todo el que era alguien en el mundo del jazz Mm. en aquel momento, ¿no? Se cerró definitivamente en el año 35, poco después de la derogación de la ley seca, cuando empezaron estas políticas todas pues, del New Deal y de toda esta etapa nueva en Estados Unidos. Ya no Pero ganabas bueno, tanto fue con la una época ginebra de pues bañera. efectivamente, fue una época pues de muchísimo lujo, de brillo y esplendor en Harlem y por donde pasaron todas las estrellas destacadas, ¿no? Así que bueno, pues hubo un productor que tenía la idea de recuperar todo esto, de convertirlo en una película, de contar esta historia, y para ello, pues quería contar con un director de nombre, un director importante, y necesitaba una financiación también, porque era un producto pues que costaba levantar. Un Sí, a producto ver. ambientado Claro. en los años 20, a nivel de producción, tenía un guión en el que había empezado Mario Puzo porque estaba inspirado en un libro, bueno, en fin, venía ya con un pedigrí, con una serie de, digamos, de características que lo hacían un proyecto complicado, ambicioso, Caro. complicado de Sí. levantar y Mm. ambicioso. Ujú. Así que bueno, ¿qué pasa para que hoy decidamos hablar de Cotton Club? Bueno, pues una de las personas que quiso entrar a formar parte de la financiación de esta película, en la que fíjate, se llegaron a mencionar nombres como el de Adnan Khashoggi, que yo no sé si a la gente que está un poco metida en la movida ochentera le sonará este señor traficante de armas que se paseaba por Marbella en sus buenos tiempos. Mira, O sea, estamos hablando de... Marbella, estas misiones Marbella como torrente, eso da para. Porque no nos hemos puesto a escarbar. Porque no nos hemos puesto, Pero eso porque es que eso en tiene los que. 80 80 y era... 90, al momento de Jesús Gil Bueno, y Gil y tal. exacto, sí, sí, sí. Y, pues, y ahora porque no nos gusta hacer contemporáneo de España, porque no queremos meternos en esos berenjenales, pero bueno, ahora mismo ya es un sin Dios aquello. Pero bueno, un saludo para todos nuestros amigos malagueños y marbellíes, que hay de todo, como en Oye, la que yo Viña del quiero ir, ¿eh? Señor. Ya, fuera coña, Claro, esto ya lo digo completamente en serio. La entrada esta que pone Marbella para mí es como el cartel de Welcome to Las Vegas. O sea, yo quiero sí, hacer una es foto ahí. icónico. Es icónico totalmente, ¿verdad? Mm. Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, pues la Costa del Sol es una zona que en las últimas décadas pues sí que ha tenido una actividad criminal importante y que ha sido también un foco pues de ciertas cuestiones problemáticas en las que había algunos personajes bastante dudosos como este caso y del que se estaba hablando ahora y que también pululó en su momento en la preproducción de esta película de Cotton Club como una posible fuente de financiación. O sea, esto todo me recuerda un pequeño inciso extra cinematográfico. No sé si habéis visto Tutsi. Sé que Dustin Hoffman está un poco cancelado en estos tiempos que corren, Ah, sí. pero bueno, No me he enterado. en esta peli. Sí, porque al parecer en los años 80 en una peli se propasó con alguien de producción o con una extra o algo así, que lo contó tiempo después. Y bueno, hubo ahí sus más y sus menos. Está la cosa ahí un poco. Pues,
Bueno, dudosa, digamos, no ¿no? sé. Pero bueno, en Tutsi, que es uno de sus grandes papeles, para quien no la haya visto, por favor, ya estáis tardando, porque es absolutamente maravillosa, pues tiene un momento en el que queda con su agente, que lo interpreta Sidney Pollack, el director de la película, él ya caracterizado como mujer, Como señora. no os hago spoiler, porque esta película más vieja que el hilo negro, él no consigue trabajo como actor, se hace pasar por mujer. Sí, aparte creo que, de hecho, el Y de cartel repente es el es travestida. ella. Claro. Pues claro, no es Dustin, es Tutsi, ¿no? O sea que, vamos, como decía él, era la versión fea de mi hermana. Bueno, pues el caso es que él se sienta allí con el agente, que no lo ha visto nunca caracterizado de mujer, y le dice, porfa, Dios, por favor, Dios mío, Michael, te dije que fueses a terapia. O sea, ¿qué haces con tu vida? Y de repente aparecen allí unos personajes, digamos, que nos pueden recordar un poco a este Khashoggi y a esta gente, que daban un poco la idea de qué tipo de personas movían el dinero de las producciones en aquella época. Y siempre me ha parecido un guiño, un apunte extra cinematográfico muy gracioso, ¿no? Que dejaron los guionistas y el director en la peli como para apuntar un poco a lo que se movía en aquella época. ¿Quién cortaba el bacalao, ¿no? En Hollywood en aquella época, ¿no? Así que bueno, Bueno, a ahí ver, lo dejamos. lo que yo tengo entendido también de la época que puedo controlar yo un poco más, también andaba la cosa por ahí, ¿eh? La relación cine-mafia o negocios turbios siempre ha sido un matrimonio, ¿verdad? Muy interesante. Sí, es verdad. Ya de sus propios inicios, lo que decías tú antes hablando del icónico cartel de Las Vegas. A ver, ha habido ahí ya el Flamingo. mafia, cine, Sí, han sí. ido de la mano, es verdad. Totalmente, eso es cierto. Está muy bien visto ese apunte. Y fíjate hasta dónde nos lleva, hasta los años 80, que bueno, lo que eran pues si hemos hablado de un tipo sin que crea un club de jazz, hasta unos mafiosos que levantan un imperio en medio del desierto y tienen conexiones con el mundillo hollywoodiense, pues hasta donde nos trae, hasta Papa los Kennedy, 80, Papa donde, Kennedy también andaba por ahí. otro que tenemos ahí también pendiente. Bueno, pues como decíamos, hablábamos de la película Cotton Club y de su proceso de puesta en marcha, en la que decía eso, que había intentado salir el dinero de muchos sitios distintos. Uno de los personajes relacionados con esta película va a ser el protagonista de nuestra historia, pero no es alguien delante de las cámaras, ¿no? Te iba a decir, no, Es Richard Gere. ni siquiera, no, ni Diane Lane, ni Coppola, ni ninguno de los que pasaban por allí. Ni siquiera era exactamente un productor. Ahora os contaré su vida y entenderéis mejor por qué lo hemos convertido en el protagonista de este primer caso. Su nombre es Roy Radin. Estamos en el 13 de mayo de 1983 y Roy se sube a una limusina. Supuestamente se dirige a un restaurante de lujo en Beverly Hills porque tiene allí una reunión de trabajo relacionada con Cotton Club. Poco después será ejecutado con 12 tiros por unos sicarios que arrojarán su cuerpo acribillado en un barranco. Nunca te fíes de las reuniones de trabajo. Microsoft Teams es el mal. Y ahora os preguntaréis, vale, ¿quién era Roy Radin y cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué acaba acribillado por unos matones en un barranco en Hollywood, ¿no? ¿Qué pasa esto? Bueno, pues Roy era un personaje bastante peculiar, podemos decirlo así. Un tipo self-made, hecho a sí mismo, Uy, como eso no podía ser de otra manera. Eso ya huele mal. Sí, muy mal. No tiene por qué, Que pero... hijo también de un empresario, entre comillas, del mundillo hollywoodiense más de serie B, más de vodevil, de cabarets y de estas cosas, que a los 16 años decidió dejar el instituto y empezar a colaborar con su padre en el show business. Fue tan exitoso que empezó a organizar giras de vodevil con su propio nombre, separándose de su padre, empezando a contratar a cómicos famosos que habían caído un poco en desgracia o que estaban ya más fuera del circuito comercial y darles una segunda vida, consiguiendo hacerse millonario con sus giras, conciertos y espectáculos antes de cumplir los 20 años. Hostia. ¿En qué década estamos hablando, más o menos? ¿50? ¿60? Sí, 60, sí. Sí. Un sí, de tipo aquella... que supo ver el momento en el que... iban... Claro. Hubo gente que sí que se montó en el dólar. Lily Sensir y cosas así. Otra cosa es que luego no sean conocidas para el gran público, pero...
Sí, Todavía pero que había. tenían, lo que dices tú, había un público deseoso de ver estos espectáculos en directo, de seguir estos cómicos, estos números de estas actuaciones, estos números de baile, estos artistas que a lo mejor se habían quedado un poco más descolgados con la llegada de la Sí, televisión también, había otras estrellas, otros formatos de entretenimiento, pero seguía habiendo muchísimo público ansioso de eso, de espectáculos teatrales, un poco a la vieja usanza, remodelados y adaptados y empaquetados para los tiempos que corrían, y Roy Radin aquí lo supo ver como nadie, y además ponerlo en marcha. ¿sabes quién? Creo, a ver, estoy yo, que es que me acuerdo de acordar, quién los padres o el padre era de esas troupes y él empezó en eso. Creo que es Alan Alda. No me digas, no tenía ni idea, fíjate, porque luego siguió una trayectoria como actor completamente Claro, diferente. claro, pues empezó y no sé, quiero decir que lo lleva con mucho orgullo de, no, mi padre era, creo que era cómico Claro, de estas troupes de sí, vodevil y tal, y él pues cuando era pequeño, sí, obviamente se iba con sus padres y él sí, empezó con eso y claro, él conoció pues eso a todas estas las grandes bailarinas de burlesque, ¿no? Que si Gypsy Rose Lee, que si Lily St. claro, Cyr, toda esta gente. Y qué sí, bueno. Ah, pues me encanta esto, me encanta, porque aparte es un actor que me flipa. Mash es una parte fundamental de mi infancia, es un hombre que me fascina, me gusta muchísimo y no tenía ni idea de esta historia. Qué pues maravilla, sí, me pues los encanta. 40 50 no sé, bueno, cuando él era pequeño, no sé qué edad tiene ese señor, voy a hacer aquí... Y sí, sí, está mayorcito y creo que está un poquito fastidiado además de Ah, temas de sí. salud ahora, que está un poco malito. Sí, pero bueno. Bueno, a ver, es mayor. Bueno, Bueno, tú sigue, yo sí, voy a hacer porque el... Tina Fey y Steve Carell han hecho un remake de una película suya que ahora es una serie, Las Cuatro Estaciones, y estaba el otro día en la presentación y lo vi que estaba así como que saludó al público, pero que estaba cascadillo el pobrecito. Bueno, porque ya tiene sus años, ochenta y claro. nueve Pues mira tú, ¿eh? 90 en Ujú. enero. Bueno, que no no hace tanto, bueno, hace, pero no tantísimo, estaba en El Aviador y nominado al Oscar, ¿eh? Hmm. No, no, Ha pues tenido aquí una carrera está. muy longeva. Ujú. ¿Ves? Bueno, pues decíamos eso, que este hombre, Roy Radin, se había hecho, pero vamos, de oro con su idea de rescatar estos números de vodevil y estas giras. Y en los 70, ya cuando estaba bien forradito y bien empaquetado de dólares, empezaron las cosas a torcerse un poco. Ya. Para empezar, suele pasar, ¿verdad? Cuando ya empieza a circular el dinero en cantidades excesivas, surge la avaricia y los malos instintos salen a flote. Y en este caso, pues tenía la idea o tuvo la idea de hacer unas giras benéficas que supuestamente iban destinadas a obras de caridad y a proyectos, digamos, La caridad en mi más bolsillo, ¿no? exactamente, ¿no? Más pensando en el bienestar de la comunidad. Pero va a ser que no llegaban los dólares a donde tenían que llegar y esto propició que se abriese una investigación por el fiscal general de Nueva York en el año 1975, en la que se llegó a la conclusión de que tan solo el 27% de lo que se recaudaba en estas giras benéficas realmente llegaba a los bolsillos de las ONGs y las organizaciones, las que supuestamente iba destinado. También Así te que digo que bueno, mucho me parece, ¿eh? Pero bueno, es tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo, la verdad. ¿Qué hacía este hombre entonces? Aparte de repartir uno para él y medio para los demás. Bueno, pues lo amplió también este repertorio que tenía a otros artistas de los años 50 y 60, en otros teatros más pequeños, pero empezó a intentar buscar la manera de meterse en lo que aquel momento era realmente donde se estaba partiendo la pala, en el cine. Estamos en una época, lo creo que lo hemos hablado aquí muchas veces, a mí me fascina el Hollywood de los 70, lo he dicho muchísimas veces, es una época absolutamente revolucionaria, fin de los antiguos estudios, llegan todos estos visionarios que convertirían el cine en lo que es hoy, que entendemos, Steven Spielberg, Brian De Palma, Coppola, Scorsese, Schrader, bueno, todos estos, ya lo sabéis. No sé si lo he dicho alguna vez, Moteros tranquilos, toros salvajes, libro imprescindible de Peter Biskin, traducido, bien. fascinante, que explica de maravilla todo ese proceso. Si queremos entender por qué las películas de hoy en día son como son y por qué hemos llegado a lo que hemos llegado, para lo bueno y para lo malo, Te iba a decir. hay que entender cómo empezó ese cambio, ¿no? Ese cambio de guardia generacional en el cine. Bueno, pues como te decía, estábamos en una época
efervescente absolutamente. Finales de los 70, principios de los 80, se mueve mucho dinero en el cine, hay muchos productores independientes, ya no se depende de los grandes estudios, las películas se financian, pues como vemos, a través de canales diversos y muchos que tienen dinero quieren su parte del pastel. ¿Quién estaba entre ellos? Roy Radin. Pero Roy Radin no había empezado con buen pie en esto del mundillo del cine, porque en abril de 1980, durante una fiesta que se había celebrado en su casa en Southampton, en Nueva York, una actriz llamada Melanie Haller lo denunció tras haber sido, según su testimonio, golpeada y violada y que los hechos se habían filmado. Uf. Radin respondería a estas acusaciones tan graves diciendo que Melanie había participado voluntariamente en juegos sexuales de carácter sadomasoquista. Fue acusado formalmente de amenazar a Haller, de posesión ilegal de LSD y cocaína y de tenencia ilícita de armas. El resto de las acusaciones no se pudieron probar, pero se declaró culpable de la posesión de armas y los demás cargos fueron retirados. Se le impuso una multa de $1.000 y 3 años de libertad condicional por el tema de las armas. ¿Y la cinta? Radin, como decíamos, estaba obsesionado con hacerse un hueco en el mundo del cine a lo grande. Sí, claro, no. Cualquier producción. Claro, no vas a empezar con un Roger Corman aquí de la vida, no. Una de estas de zombies de serie B, no. No. Él quería las letras grandes en neón, ¿no? Además, para ello iba presumiendo por ahí de que era capaz de mover grandes cifras de dinero y que si alguien necesitaba una financiación solvente, él la podía poner de su bolsillo. En enero de 1983 conoce a la que será la otra gran protagonista de esta historia, de este caso, que es Karen Greenberg, más conocida como Lainey Jacobs. Tenía un alias, un nombre de guerra, y es que esta señora era básicamente una traficante que se movía entre fiestas, despachos, reuniones y un poco, pues lo que os decía antes, ¿no? El submundo de Hollywood, la cara un poquito más turbia, donde se maneja ahí todo el cotarro y donde se hacen los negocios. Ella le suministraba cocaína a Ray y fue quien le presentó a otro personaje que para los que sois aficionados al cine os sonará muchísimo, a Robert Evans, a quien había conocido a través de un chofer de una empresa de limusinas relacionada con Evans. ¿Y quién era Robert Evans? Pues Robert Evans fue uno de los productores míticos de los 70, ex jefazo de la Paramount y el hombre responsable de éxitos como Chinatown, La Semilla del Diablo, Love Story. Un tipo que empezó como tantas Chico de los recados. y tantas actrices, prácticamente se dice que Norma Shearer lo fichó en una piscina del hotel Beverly Hills para interpretar a Irving Thalberg en una película que se llamaba A Man of Thousand Faces en el año 57. La primera incursión en el mundo del cine casual. No totalmente. sé yo, la Norma, ¿eh? Bueno, ya el Thalberg ya llevaba 20 años muerto, ya no veía. No sé, bueno, vale. poco... Dejémoslo ahí. Sí, un poco leyenda. Pero bueno, oye, quién sabe, me pillaron por la calle y me convertí en... Sí. Oye, Lana Turner decían que estaba bebiendo soda en un dinner de estos o una cosa así, me parece que fue, ¿no? Pues oye, todo es posible, ¿no? Bueno, pues eso, una entrada, digamos, absolutamente casual, azarosa, anecdótica en el mundo del cine, pero que luego continuó. De hecho, Darín Fezanuk, en otra película en la que participaba también Robert Evans, que se llamaba The Sun Also Rises, tenía a todo el reparto en contra, porque al parecer sus dotes actorales no eran demasiado destacadas, pero el director se empeñó en mantenerlo y de ahí viene el título del que luego serían las memorias de Evans y la frase con la que se le conocería en el mundillo hollywoodiense: The kid stays in the picture. El chico se queda en la película. Pero como vemos, el mundo del cine no le había llamado directamente por la interpretación, sino que más bien se inclinó por estar detrás. En los años 60 se convierte en jefe de producción de la Paramount, como decíamos, y empieza la remontada del estudio que estaba en aquel momento bastante de capa caída. En los 70 es ya el productor más famoso de Hollywood. Como os decía,
el responsable de algunas de las películas más míticas de la década. ¿Por qué se hace tan famoso? Es un tipo que sabe buscar el talento, que entiende que el público está buscando historias diferentes y que además entiende el marketing que hay detrás de las películas. Es sangre fresca. No es estos vejestorios que llevaban toda la vida instaurados en el viejo sistema de estudios, sino alguien que viene de las trincheras, que conoce el otro lado y que tiene el morro suficiente para saber cómo sacarse las castañas del fuego. Tuvo una vida bastante azarosa. De hecho, Steve McQueen le robó básicamente a su mujer, la protagonista de Love Story, ¡Hala! durante el rodaje de La Huida. Sí, Ali McGraw básicamente se fugó con el prota de la peli que producía su marido, Robert Evans. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y siguió teniendo, pues eso, una presencia muy destacada en todo el mundillo hollywoodiense. En 1980 tiene uno de los primeros tropezones, digamos, en su carrera, porque se declara culpable de un delito menor de posesión de cocaína. Estos pecadillos tan habituales en los 80. ¿Qué te iba a decir? También es la época. Un juez le impondría 1 año de libertad condicional con una condición muy interesante, y es que le expurgará el cargo si se ofrece a poner, digamos, su talento como productor al servicio de una campaña antidroga. Pero esto no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Esto me suena que se lo han hecho a más gente. Lo de las campañas. Es como muy ejemplarizante. A mí me gusta, oye, Sí, sí, mejor sí. que esté en el trullo, oye, pues haz algo útil, ¿no? De ¿Verdad? todos modos, ¿cuántos Bueno, años tenía el señor para andar jugando con coca? Que no era un niño de pues 20. ya tenía unos cuantos, Ya te puede dar efectivamente, un sí, sí. chimpún, ¿eh? Pero bueno, Niños, eso, las drogas son malas. Bueno, pues Evans se saca de la manga, es que el título ya es para un especial para la NBC, producido en el año 1981, que se llama Get High on Yourself. Colócate contigo mismo o algo así, o tu droga eres tú, sería, ¿no? Una cosa así. Get High on Yourself, me encanta. Que era, pues, una cosa en la que básicamente tiró de agenda, empezó a llamar a amiguetes famosos y le dice, oye, mira, ayúdame aquí porque tengo que salvar la papeleta, y si no el juez me va a enchironar, así que necesito que vengáis aquí y que digáis que las drogas son muy malas. Bueno, la cosa es como super kitsch, totalmente delirante, ochentera más no poder, sí, claro. pero bueno, se salva del trullo, aunque es verdad que la etiqueta ya de la cocaína le va a acompañar siempre. Esto fue como la primera mancha en el expediente. Decíamos entonces que Evans era el que había puesto en marcha la idea de Cotton Club, era el que estaba detrás del libro, de los derechos para la película y el que concibió un poco la idea de plasmar en la pantalla toda la historia de este club. ¿A quién llama para dirigirla? A otro que también telita, Francis Ford Coppola, que venía de llevar unos 70 meteóricos también, porque vamos, pocos directores pueden decir que han tocado el cielo tan alto y han caído tan bajo. Porque en los 70 solamente como director, guionista o productor puede hablar de que estaba directamente relacionado con películas como La Conversación, El Padrino parte 1, Padrino parte 2 y Apocalipsis Now. Así, de corrido. Pero es verdad que en los 80 estaba un poquito de capa caída porque, como todos los genios y los megalomaníacos, se le había ocurrido hacer su propio estudio, los Zoetrope Studios, donde se había dejado toda la pasta que tenía y la que no tenía. Se había lanzado a hacer un musical a la vieja usanza, grabado con decorados espectaculares, que fue un fiasco monumental y donde se quedaron temblando todos porque no vieron ni un céntimo. Así que bueno, pues ahora mismo era un director en alquiler, esperando que algún productor le llamase para un proyecto, mercenario absolutamente. Robert Evans se le enciende la bombilla, dice, este es el tío que necesito yo para mover aquí esta historia. Y aquí es donde vuelve otra vez nuestro pobre aspirante a productor que está acribillado en el acantilado. Se habían conocido, como decíamos, en esta a través de esta señora, a travez de la señora Karen, also known as Lainey Jacobs, camella y lianta al por mayor. Y aquí es donde, tras ser puestos en contacto mediante Lainey y conocerse el proyecto, pues al rey se le hacen los ojos chiribitas porque, claro, estamos hablando aquí, esto es... Sí, la royalty, claro.
Exacto, no estamos hablando de lo que decías tú, de un proyectillo así cutre salchichero. No, no, no. Esto es campanillas, con un director oscarizado, con una gente que de relumbrón. Richard Gere ya estaba en el reparto, que en ese momento estaba ya también Ah, sí, ascendiendo fíjate. a la cima de lo que sería ya luego su gran momento de estrellato ochentero. Y bueno, Orfidal y Robert Evans, a Caballero. pesar de, claro, cuando de repente se convirtió eso, ¿no? En el galán por excelencia, ¿no? De los 80. Es Y Juanito Evans, Valderrama. bueno, Lo siento. yo tengo que decir que, bueno, le alabo el gusto porque está casado con una gallega y Ya. hace mucha patria de Galicia, eso es bonito, pero que a mí que me perdonen los y las fans, nunca he entendido el atractivo de Richard Gere. Que me puede gustar mucho en algunas pelis, ¿eh? No es un actor que me encanta tampoco, pero que me gusta. Pero nunca lo he visto tan guapísimo como alguna gente que pierde ahí, Ah, ¿sabes? Está súper loca con no él. sé, la época. ¿No? La época será el Sí. papel que de Pretty Woman, que no sé, no sé. Yo Mira, ahora no. que se nos ha muerto el pobre Armani, me gustó mucho en American Gigolo, por ejemplo. Es uno de los papeles del que más me gustan. Está muy turbio, muy interesante. Me gusta más cuando hace cosas así un poco más, Mm. ¿sabes? No tanto cuando es galán, galán a secas. Creo que tiene ahí un lado turbio que igual es en el que cuando lo explora lo veo más interesante. Aquí iba de galán a tope, Sí, claro, sí, por claro. supuesto. Vamos, iba a Ah, ser el chico guapo de la peli. Como decíamos, a Ray Radin, vamos, le estaba saliendo ya la caja calculadora, registradora por las orejas y haciendo cálculos de lo que iba a ser esto. Él y Robert Evans se sientan a hablar de la financiación de Cotton Club y deciden crear una productora en la que cada uno tendría un 45% y que el 10% restante pues sería para otros posibles inversores, léase fuentes de financiación alternativas que podrían llegar por otros lados. y yo no digo más, ¿no? Aquí lo dejo. Aquí lo dejamos, exacto. Claro, es verdad que si no hubiese sido por Laney, Evans y Radin nunca se hubiesen conocido. Así que bueno, pues él decide ofrecerle a ella una, digamos, comisión de $50.000, ¿no? Por Claro, te ser iba a la decir. intermediaria, Algo, ¿no? dale Porque ser un algo. poco la que los pone en contacto. Pero Laney se enfada muchísimo y dice que esa cantidad le parece absolutamente insultante, porque es que además ella también quería entrar en la financiación de la película como productora y aparecer en los créditos. Mm. Claro, aquí todo el mundo quería subirse al carro, ¿no? Porque esto era uno de los proyectos más codiciados en ese momento en Hollywood. Hemos dicho eso, que había muchos nombres muy potentes y que Robert Evans todavía seguía arrastrando mucho. En una reunión que se celebra en Napa Valley, estando Coppola por el medio, no podía ser de otra Con sus manera, vinitos. efectivamente, los productores, junto con Evans, Coppola y Richard Gere, deciden poner en marcha la película y es trágicamente en esta reunión donde se sellaría fatalmente el destino de Roy Radin. Porque, ¿qué ocurre? Tiene un mosqueo del 15 porque se ve que la han excluido totalmente aquí del tenderete. Dice, yo los pongo a estos en contacto, se montan aquí ahora el rollo, van a estar en el dólar cuando esta peli lo pete y a mí prácticamente me dan una limosna. Mm. Es que no solo eso, a Laney le roban una cantidad monumental de cocaína y de dinero y lo primero que hace es sospechar de un camello, que se llamaba Talmadge Rogers, y llega a poner precio a su cabeza. Pero también sospecha de Roy Redding. Llega a confesarle Mm. a uno de sus socios más cercanos que cree que ha estado implicado porque las finanzas de Roy no No eran tan eran. solventes como quería hacer creer. Mm. Estos supuestos negocios con el vodevil, los conciertos y demás historias, a pesar de que había mangado mucha pasta que supuestamente tenía que ir a obras benéficas, también tenía un bolsillo bastante roto y gastaba mucho en coca, fiestas y mujeres. Así que lo de productor solvente, También date cuenta poneremos que pantallas, otra el cosa. vodevil ya en los 70 o 80, que ya, pues lo que dices, ya tenías destape, dices, ¿para qué voy a ver una señora que se queda básicamente en bragas y pezoneras cuando me voy voy a ver A la Emmanuel? sala X, exacto, y veo lo Entonces, que claro, quiera, ¿no? Sí, eso sí. cayó un poco ya. Entonces, por eso te digo, en los 50, los 60 podrías haberte montado en el dólar. En los 70 Mm. ya, 80 ya, eso no. Hubo Ya un no funciona revival ya igual. a los 90 y tal, pero Claro. si te Mm. dedicabas solo a Y además eso, por eso, mucho que robases.
No, y aparte luego el tren de vida de este señor. Fiestas como en la que ocurrió el incidente, vamos a llamarlo así, porque nunca se pudo demostrar con la actriz esta, por ejemplo, pues dan una idea de lo que se movía allí. Bueno, yo he llegado a leer todo esto, lo dejo aquí con alfileres, porque son ya cosas que según donde lo leas te puede parecer más o menos creíble. Te vas a reír porque ya sabes que esto también es algo que acaba cayendo siempre en estas historias, de ritos satánicos, Ay. fiestas orgiásticas demoníacas e incluso, no quiero profundizar mucho en esto porque ya entonces sí que nos vamos por los cerros de Úbeda, pero para quien le interese, habría una supuesta conexión con películas snuff, de ahí la acusación de la chica de que la habían filmado, con todo el tema del caso del hijo de Sam, nuestro querido David Berkovich. Vale. Sí, vamos a dejarlo. Me has dejado con el culo torcido. Ya. Esto, ya te digo que es que no me puedo meter ya en este berenjenal porque entonces nos sale otro podcast distinto. Sí, esto es el Marvel Cinematic Universe, o sea, esto ya es el MCU. El ECU. Estamos el extremadamente interconectadas. Es nuestro ECU. No sé si os acordáis de que había un periodista, Maura Tirri, que estaba obsesionadísimo con el tema de Berkovich, que llegó a escribir el libro este tan farragoso del que os hablé en su momento, que era bastante coñazo, porque el tío se inventaba historias y de repente parecía que él había estado allí en medio del rito satánico este supuesto, porque Son of Sam, David Berkovich, sabíais que él decía que actuaba movido por eso. Sí, ahora es el que lo poseían y... Son of God, ¿no? Sí. Es ahora, es el hijo de Dios. Bueno, sí, porque ahora, claro, ahora vio la luz. Sí, la foto esa que está. Parece que recuerdo mi primera comunión. Tenemos una foto de él con su Biblia ahí agarrado a su nueva fe, reencontrada, y sí, el tipo este pues se había marcado ahí unas movidas totalmente el perro me dijo que matara, ¿no? El perro se comió mis deberes. deberes. Del vecino, sí, una cosa ahí loca. Bueno, pues fíjate que con las fiestas estas orgiásticos satánicas supuestamente de Roy, se llegó a comentar a través de confidentes con los que habló Berkovich en la cárcel que había una relación supuesta de snuff movies, que había una conexión por ahí. Pero bueno, todo esto muy cogido con alfileres. Porque ya sabemos que a Berkovich también le gustaba mucho inventar. Sí. Así que bueno. Pero bueno, para que veáis un poco también, aparte de lo que dice Gemma, que es totalmente cierto, que ya luego él estaba en un mundillo que estaba de capa caída bastante, es verdad que luego también como entraba la gallina que entran por las que van saliendo, vamos, que allí aquello era un despiporre. Sí, claro. Porque claro, ya que lo tengo, lo gasto. Fiestón, exactamente. Entonces, claro, por eso estaba Laney tan mosca, que dice, vaya hombre, qué casualidad, ahora que vas a entrar tú como productora aquí poniendo un pastizal para Cotton Club y a mí de repente me falta toda esta cocaína y todo este dinero. No sé. Qué casualidad, ¿no? Que sea casi claro. la misma cantidad. Sí, es curioso cuando menos, ¿no? Entonces, bueno, claro, te puedes imaginar el mosqueo monumental de esta señora que debía ser de las de broma las justas, claro. Aparte de eso, no creo que fuera una señora de me enfado y no respiro. Te mando al señor Chic rápidamente. Por ejemplo, para que te haga una visita. Pero Laney estaba muy, muy enfadada. Y cuando digo muy enfadada es mucho. A ver. Así que había un clima de hostilidad abierta. Claro, llegamos así al 13 de mayo de 1983, plena preproducción de la película de Cotton Club, todos los implicados ya en marcha, el dinerito va a empezar a rodar y Laney ha convencido a Roy esa tarde para que queden juntos para arreglar sus diferencias y lo invita al exclusivo restaurante La Scala en Beverly Hills. Claro, Roy tampoco era tonto y no las tenía todas consigo. A ver. Le dice a un amigo, yo voy a ir en limusina, tú sígueme detrás con el coche, no vaya a ser que aquí alguien la líe parda. Pero Laney ya había pensado también en eso. Y antes de la reunión, reúne a su grupo de sicarios de confianza, entre los que se encuentra aquí, claro, el equipo A. Tenía aquí un pelotón montado que era un tal Robert Lowe, que era el supuesto chofer. Otro que respondía al nombre de Alex Marty, Carl Blazak y Raya Corban. Vamos, unos angelitos todos. Aparte, el chofer que llevaba al Roy ya estaba en el ajo. Limusina. Claro, yo pensé que la limusina era... Claro, no, yo pensé que él tenía su propia limusina porque
pues lo que dices, con el dinero que tenía. Claro, yo llevo mi chofer, mi limusina y luego que mala suerte que me han acribillado. No, o sea, Claro, ya es el que ahí chofer fue eso lo muy había ingenuo. Claro, es que Claro, eres porque Lady le tonto. manda la limusina y él se sube. Dices, a ver, estamos en malos términos. Sé que estás mosca, que vamos a intentar arreglar las cosas. A ver, no creo que me vayas a pegar un tiro en el restaurante, pero, Pero coño, la limusina. perdón, voy por mis propios medios. Claro, o O sea, sea, es que lo que no entiendo es eso, que le dices a tu amigo, oye, sígueme porque mira, no me fío ni un pelo de esta señora, pero luego te metes en la limusina con claro, el chofer que vete tú a saber. claro. O sea, es que eso ahí fue un exceso de confianza Sí. total y absoluto. Sí, claro. Y una vez que tiene Laney aquí ya todo el equipo montado, les expone cuál va a ser el plan. Laney irá en la limusina con Roy, pero por el camino se va a bajar y es el momento en el que van a subir dos de los elementos subversivos que reducirán a Roy a punta de pistola para luego llevarlo al desierto, donde le sacarán la información sobre el dinero y la droga robados. Pero no solo eso, las órdenes son disparadle, voladle la cara con explosivos para que nadie lo identifique. Ya te dije que estaba muy enfadada. Perdón. Todo esto es una sospecha. Sí, ella no lo sabe ni Claro, siquiera. claro. Pero es que el rebote del 15 que se ha pillado con lo de Cotton Club, ya yo creo que además luego se le estarían juntando ahí una serie de movidas, de vete tú a saber con sus trapicheos, proveedores, clientes y cosas. Le falta el material, se queda sin género y sin la pasta y ya se puso paranoica perdida. Sí, pero que Claro. me encanta que ni siquiera tienes pruebas, o sea, es como meterle miedo, si confiesa, pues Mm. ya si eso, pasamos al plan B, pero si no, pero es eso, es como, me lo voy a cargar, De aunque no haya venganza sido él, directamente. aunque no haya sido Sí, él, me sí, la sí, sí. sopla, o sea, estoy tan sumamente Es que encabronada. estaba, pero vamos, rebotadísima. Qué cabrona. Entonces, claro, bueno, sobre las... bueno, tenían una especie como de plan B. En caso de que por lo que fuera saliese mal, iban a secuestrar al que era el ayudante de Roy. A un pobre chaval llamado, bueno, chaval, un chico llamado Jonathan Lawson, que sería un poco como la palanca que utilizarían en caso de que ocurriese alguien para llevar a hacer que Roy acudiese a un lugar determinado. En plan, tenemos aquí a Jonathan, etcétera, no sé qué, por si la salida limusina se frustraba por algún motivo. También te digo que el tipo de señor que debía ser Roy es como, si queréis os lo envuelvo para regalo al chaval, o sea, una cosa que Viendo lo cojas que una pasó en la familia, mansión, claro, un no te hijo, digo yo que no, no lo sé. Aunque quizás sí Janie sabía que podía ser su mano derecha o un tipo que realmente le iba a doler, ¿eh? Porque Janie no era nada tonta y si ya, lo quería bueno, utilizar de cebo, sí, a por lo algo mejor sí que sería. sabía, por algo sería también, ¿eh? No sé. A ver. Bueno, el caso es que sobre las 9:30, Roy y Laney salen del hotel, se suben a la limusina con el chofer y el amigo este de Roy, Demon Wilson, intenta seguir el coche tal y como le ha pedido Roy, pero vaya por Dios, Bien. hay un tráfico espantoso en Los Ángeles y no lo encuentra. Por el camino se Hay despista, que tanta ahora lo he limusina. perdido. Claro, está esto aquí petado de cochazos. ¿Y qué hace? Pues dice, pues me voy directamente al restaurante. Y claro, pues se quedó esperando en Beverly Hills hasta hoy. Nunca llegaría. Vamos. Pobrecito, que también debió sentirse fatal, ¿sabes? ¿No? Porque Ya, dices, para una joder, cosa por que me una cosa que piden. tenía que hacer. O sea, te digo yo, tío, a ver, estate atento a los semáforos, coño. Perdón. Bueno, según lo que luego relatarían aquí los elementos estos subversivos, a primera hora del 14 de mayo, entran le meten, o sea, secuestran una vez que han secuestrado ya a Roy, entran en la limusina, le meten un arma en la boca, lo obligan a tumbarse al suelo, conducen luego hasta el desierto y una vez allí le dispararán, según sus propias declaraciones, 27 tiros. Por si acaso. Se llevan el Rolex y un revólver que Roy llevaba también consigo. El falso chofer, pobrecito, dice que no fue capaz de ver cómo se producía la ejecución y que se dedicó a limpiar el interior de la limusina después. Estaba más afectado, digamos. Esa misma noche, el grupito decide regresar a Florida en una avioneta y allí uno de los participantes, Alex Marty, tira a un lago
las 2 pistolas del calibre 22 que han utilizado para la ejecución y los silenciadores envueltos en unas toallas. Hasta aquí, una desaparición misteriosa, un hombre que nunca llegó a su reunión y un crimen que tardaría más de un mes o prácticamente un mes en resolverse, o por lo menos en descubrirse, porque no es hasta el 10 de junio Claro, si lo de tiraron 1983, de ese mismo año, cuando un apicultor que estaba por la zona y que también hacía trabajos de vigilancia forestal, se encuentra el cadáver de Roy en Caswell Canyon, una zona súper remota del norte del condado de Los Ángeles, en lo que vamos, que se la habrá nadie comido se podía medio ya esperar, un coyote. Bueno, sí. claro, que el pobre Roy pues hubiese acabado allí. Se confirmó por huellas y por la dentadura que efectivamente se trataba de Roy Radin, y la autopsia confirmaría después que había recibido diversos disparos en la cabeza con munición del calibre 22 y que el daño facial, que dificultó gravemente después del tiempo transcurrido y los daños ocasionados la identificación, era compatible con haberle colocado un artefacto explosivo en la boca. Unas malas bestias, ¿eh? Hostia. A todo esto, habló porque si le pones un cañón en la boca y luego le metes un artefacto explosivo, igual no habla. Igual no te dice si tuvo algo que ver con lo del dinero y la cocaína. Igual no confiesa. Claro, es cierto. Pero bueno, Sí. no les pidas peras al olmo. Ejecutores, ¿no? Aquí, sí, los brazos tontos de la ley ni. De la ley no, de la ley De ni. la ley ni. Bueno, la verdad es que al final aquí todos nos conocemos, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, y la policía, en Enseguida. cuanto sale a la luz, enseguida empieza a atar cabos, sabe con qué gente se movía Roy, cuáles eran sus vicios públicos y privados y con qué clase de personas se relacionaba. Así que los investigadores registran las viviendas de Mentzer y Marty, el trastero también de Mentzer, otro de los sicarios, localizan al otro, al que se apellidaba Plask, y a Corban, que son los que luego explicarían el plan de la limusina y todos estos movimientos que realizaron hasta el momento de la ejecución, y utilizan, además, los investigadores a un tal William Ryder, que era un conocido de los acusados, que actuó como una especie de confidente, agente encubierto, y grabó en 1988, fíjate el tiempo que transcurrió, 5 años. 5 años, hasta que pudieron completar la investigación, las confesiones aquí de los dos amiguetes que explicaban cómo se había llevado a cabo el secuestro y el asesinato. Nos tomamos un café Además, y te otro de cuento ellos, que tuve un fin de sí, semana movido. del día que nos fuimos al desierto y luego me tiré allí a los patos las pistolas en Florida, o sea, o a los cocodrilos, en fin. Además, ya no era que estos dos fueran locuaces y lo contaran todo. Había un tercero que cuenta también confidencias incriminatorias de Marty, habla de que se ha cometido un asesinato por un robo de $300,000 y 10 kilos de cocaína, y comenta que necesitan un sitio para tirar cuerpos. Vamos. Las piezas del puzzle encajan. Claro. Con todas estas confidencias, grabaciones y bocachancleces varias aquí de los amigos que hablan lo que no deben, pues ya la policía arma, por supuesto, ya la investigación, y entre el 2 y el 3 de octubre de 1988 arrestan a Greenberg, a Mentzer, a Marty y a Lowe, el falso chofer. El juicio daría comienzo el 4 de septiembre de 1990 y la fiscalía sostiene que Laney contrató a los 3 tipos para secuestrar a Roy por el agravio económico que ella suponía que se había cometido. Volvemos a decir, y que suponía. Suponía siempre, porque claro, al final es que nos moriremos sin saber si el Roy había robado la pasta o no. Es que igual ni siquiera. Es que es eso. O sea, esto es muy fuerte. Pero bueno, el caso es que ella había planificado todo. Era la mastermind, la autora intelectual. Claro, te iba a detrás de decir, todo ellos esto. eran los brazos ejecutores, pero aquí la que los había contratado era ella. Efectivamente, era la que había planeado el tema de la limusina, concertado la cita, pasaba a recoger a Roy, iba a ir ella también en la limusina para que todo pareciese muy normal. Por eso. Luego organizó el traslado al desierto, lo de que le tenían que disparar, el uso de la dinamita para dificultar la identificación. Vamos, esto todo son cosas que se le habían ocurrido a ella. Sí, porque ellos también te digo que no se habían acercado con un canuto. Tiene pinta. Efectivamente, o sea, es que eran los típicos mamporreros que iban allí con su grillete, sus pistolas y sus explosivos y dame la lista, que es lo que tenemos que hacer, punto 1, punto 2, punto 3. Se lleva a cabo el juicio,
con todas estas confesiones pactadas previamente con la fiscalía de algunos de los implicados que cantaron la Traviata, y el 19 de julio de 1991 el jurado declara culpables a Mentzer y a Martí de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, lucro y secuestro, y a Greenberg y a Lowe, el falso chofer, de asesinato en segundo grado, y a los 4 de secuestro agravado con resultado de muerte. Aquí no se libró ni el tato. Bueno, sí, la Laney. Porque Greenberg y Lowe Laney también. Ah. Sí. En octubre de 1991 el jurado recomienda cadena perpetua y en febrero de 1992 Laney recibe la confirmación de que la pena por secuestro se ha confirmado, y también se le imponen penas por el asesinato cometido. ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Todo esto, 10 años nuestra después. Amiga... Casi. Sí, es que es increíble porque todo el tiempo que se tardó en unir y en conectar todas las piezas. Claro. ¿No? Investigaciones, escuchas, seguimiento, registros. Bueno, Karen Laney, como la queramos llamar, recibió entre 1991 y 1992 la condena de culpable de asesinato en segundo grado y de secuestro agravado, como decíamos, con resultado de muerte, y el juez le impuso... Con erótico resultado, perdón. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y por el secuestro una perpetua con posibilidad de libertad condicional 15 años mínimo después. ¿Qué ocurre? Que en la práctica la que es sin libertad de sin posibilidad de libertad condicional va primero y digamos que anula o queda suspendida la otra, con lo cual cuando resucite ya cumple la otra. Exactamente, o sea, lo de que a lo mejor a los 15 te lo revisamos, con la perpetua ya como que no, va a ser que no. Apela en 1997, pero el Tribunal Supremo de California rechaza esta petición, primero en este año y luego otra vez nuevamente en 2022, por lo que a día de hoy nuestra amiga Laney sigue cumpliendo condena. Bien. Y los otros también, Estaba claro. luego, efectivamente, el Bill Mentzer, que también se condenó por homicidio en primer grado con circunstancias especiales y tiene también la misma cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este además era reincidente ya, porque según Los Angeles Times, en diciembre del 91 se declaró culpable de otro asesinato ocurrido en el año 84, que no tenía nada que ver con este, bueno, ya que estamos... para evitar la pena de muerte. Con lo que recibió otra cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Echa una masa, ¿qué más te da? Suma y sigue. Y además tuvo que testificar en otros procedimientos relacionados con este otro caso. Vamos, que tenía... Sí, no, una joyita, una alhaja con dientes, madre de Dios. Exactamente. También, según toda la información que hay disponible hasta el momento, sigue a la sombra y sin perspectiva de que esto vaya a cambiar en breve. ¿Qué ocurrió con el falso chofer? Primero teníamos a Alex Martí. Este fue condenado en el 91 a también asesinato en primer grado con circunstancias especiales, lo mismo, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este al parecer tuvo además sus más y sus menos en la cárcel, ya que en el 2021 aparece en un registro de una sanción disciplinaria mientras estaba cumpliendo condena en Mule Creek State Prison, en la prisión estatal de Mule Creek. Así que bueno, pues parece que no lo está llevando muy bien este tiempo aquí a estas de alturas reflexión. De la vida, ya. También. Y luego lo que os decía, el falso chofer, el Robert Lowe, había sido condenado también en 1991 por asesinato en segundo grado y secuestro agravado con resultado de muerte. Le impusieron igualmente la perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y le ocurrió igual que Greenberg, que Laney, tenía la otra, la condicional con 15 años mínimo, sí, pero al tener la perpetua sin posibilidad de libertad condicional queda anulada. Con lo cual manda en la práctica esta, y lo otro es que ya no va a quedar nunca más en libertad. Claro, luego estaban los que se consideraron testigos o cooperadores necesarios, ¿no? Estos otros tipos con apellidos extraños de los que se hablaba antes, el Karplas y el Raya Corban, los que tenían que secuestrar al ayudante de Reddy en caso de que no saliese bien el plan inicial. Estos testificaron para conseguir la inmunidad. Ratas. Y se libraron de la acusación. Después del juicio se les pierde la pista. Y el que habían utilizado de conocido como colaborador, gancho encubierto, para grabar las declaraciones, no fue acusado, claro.
¿Qué ocurrió con Robert Evans? Pues claro, su nombre también salió a relucir durante la investigación, el juicio posterior y todas las demás cuestiones que se trataron tras la muerte de Roy. No fue acusado nunca formalmente y en 1989, durante la instrucción, se acogió a la quinta enmienda cuando se le preguntó si conocía a Radin, es decir, acogió a su derecho a no declarar, y fue Laney quien 2 años después, en 1991, la que dijo que Robert no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato de Roy. Claro. Es verdad que el nombre quedó bastante salpicado por todo esto, Sí, sí, pero bueno, pero era un señor que nunca pasaba llegó por a allí. estar... Claro, es como si Sí. le echan la bronca a Richard Gere. Pues sí, Hombre, tú estuve te en esa ibas a peli, reunir pero... con un supuesto productor, alguien que iba a contribuir a la financiación de la película, y oye, si alguien se lo ha cargado, chico, pues mala suerte. Es que es eso. Yo estaba lo mío. Yo, efectivamente, Claro, yo he hecho no mi tengo- parte, tú tu parte, sacas el dinero de donde te dé la gana y si se lo has robado aquí a la Queen Pin, pues cosa tuya. O sea, yo mi dinero lo pongo desde Eso, aquí. exacto. Claro, exacto. Sí, 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 sí. Ah, que bueno, así podemos decir que lo que empezó como una cena en la que se iban a arreglar cuentas, pues acabó como una ejecución en mitad del desierto, ¿no? Bastante trágico. Así. ¿Qué ocurrió a todo esto? Porque bueno, una vez que ya, después de la investigación, de todo el tiempo transcurrido, obviamente, ¿no? Y con todas las personas implicadas en la muerte de Roy condenadas, ¿qué ocurrió con Cotton Club? Pues nada, se estrena en el año 84, recaudó unos 26 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, había costado muchísimo más y como habíamos dicho antes, era un año de súper mega taquillazos y de estrenos espectaculares. Se pegó un castañazo brutal, fue un fracaso total y además Coppola, como es habitual en él, renegó bastante de ella porque decía que no se la habían dejado estrenar como él quería. Así que tiempo después, en 2019 creo que fue, lanzó el Cotton Club Encore, que era una versión, digamos, con muchísima más presencia de todos los elementos de los artistas afroamericanos o los artistas negros y con todo el noir y el ambiente que le había querido retratar en la película original y que supuestamente los No lo habían productores dejado. no le dejaron. Claro. Había mucho más protagonismo, más presencia de las tramas, perdón, en las que había protagonistas negros, en detrimento de los que habían sido los protas en el momento del estreno de la peli, Richard Gere y Diane Lane, los dos blancos, que eran los que llevaban el peso de la historia. Y en este caso sí que la crítica ya fue más favorable, porque es verdad que en el estreno le dieron bastante cera. De Coppola podríamos decir muchas cosas, que siguió dando tumbos, tuvo sus momentos mejores, sus momentos peores, y que bueno, pues ahora mismo ha decidido ya ir a por todas y empantanarse definitivamente gastando lo que no tiene haciendo una película Megalópolis, que creo que si no se tuercen, si no cambian mucho las cosas, creo que acabará siendo su testamento cinematográfico y no bueno. No muy reseñable, efectivamente. Así que bueno. Robert Evans a todo esto murió en 2019. Escribió una autobiografía que se llama The Kid Stays in the Picture, que a su vez se convirtió en un documental también muy recomendable para los que os guste todo este mundillo y estas andanzas hollywoodienses de esta época. Y bueno, pues de los demás poco podemos decir. Richard Gere ya hemos comentado antes y Diane Lane. Cerramos el círculo, está en el universo Ryan Murphy. Es verdad, la de las... ¿cómo se llamaba? Los cisnes. Esa, sí, la de las señoras estas de los años... De Capote. Sí. Sí. Así que bueno, esta es la historia trágica de cómo se intentó financiar o cómo alguien que intentó meterse en el mundo del cine, que ya venía con un pasado bastante turbio y bastante extraño y quiso llegar a lo más alto, pues se quedó por el camino. Malas compañías, decisiones equivocadas, supuestamente robar, que no lo sabremos nunca. Exacto. Porque ya te digo no que, esto fue... A ver, que por un lado igual y sí, porque el señor pues... trigo limpio no era, pero por otro, o sea, la tía se cogió un globo y anchas Castilla, o sea, es que da igual. Además es que lo que decías tú, no le dio opción. Nunca hubo como a ver, tío, ¿tú tienes algo que ver con el tema este? Claro. ¿Estás tú detrás? Que es que ¿Qué sí, ha pasado? venga, va. Pero si es que no, claro. Pero es que te da igual, o sea, me da igual, aunque no haya sido él y haya sido el que tengo aquí al lado. Tira para adelante, ya le tengo tal
tirria que me lo cargo. Sí, 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 Bueno, yo creo que ya, es que se pilló tal rebote con lo de que no la metiesen en la sí, movida de la peli, o sea, fue un globo y es que ya punto. fue como, Mm. vamos, me da igual, como si ni siquiera estabas allí. O sea, es que la vas a, vamos, sí, sí, te la vas a cargar Joder, totalmente. cabrona. Sí, y hombre, es lo que dices, a ver, era un personaje, por lo que hemos visto ya, Turbio. bastante. Exacto, ya traía lo suyo, porque bueno, a mí la historia en la mansión me deja también bastante alucinada y me parece bastante increíble. Mm. Ya no vamos a entrar en lo que os he comentado antes, que son así cosas un poco más folclóricas, ¿no? Pero bueno, en fin, Mm. sí, que era un personaje, eso, inquietante y probablemente pues poco recomendable también, pero que a lo mejor no tuvo nada que ver en esta movida y acabó ejecutado porque Porque eso, patatas, sí, sí, o sea. efectivamente, pues seguro, Joder. seguro que también. Así que bueno, así se escriben las historias de Hollywood. Siempre hay una cara A más brillante y una cara B donde si rascas, pues hay bastante mierdecilla. Y destinos trágicos también, ¿no? Porque Mm. bueno, al final, pues eso. El final de Roy fue bastante terrible. Mm. Bueno, pues después de esto nos vamos a otro caso completamente diferente, pero que tiene un punto de partida exactamente en el mismo año, en 1984. Annus No sé si horribilis. recordáis que sí, bueno, ya Para te digo, algunos. ¿eh? Para algunos, para otros muy bueno, pero para el pobre Roy, desde luego, bueno, antes Sí, incluso, no llegó, no llegó a verlo. no llegó a verlo. Pues eso, os decía al principio que hubo una cantidad tremenda de películas que se estrenaron en ese año y que fueron muy potentes comercialmente y que tuvieron muchísima repercusión en taquilla. Y había también dentro de las que luego se convertirían en sagas o en películas taquilleras o en películas con diferentes entregas, había otras que eran más de, digamos, de estilo serio, dramático, películas de lo que se suele llamar de Oscar, ¿no? Mm. Y entre esas estaba una que se llama Los gritos del silencio, que no sé si os suena, que bueno, tuvo bastante repercusión en los 80. Ahora es una película bastante olvidada, bastante desconocida. Yo la vi porque en su momento nos hablaron de ella en el colegio a propósito de una historia de cosas que tenían que ver con reporteros de guerra o no sé qué, algo así. Y bueno, como esto ahora os voy a explicar de qué va la historia, de qué va la película, pues entenderéis, ¿no? Porque en su momento nos la comentaron. Y fue un poco donde yo la tenía en el radar, porque sí que es verdad que no ha tenido a lo mejor tanta trascendencia como otras películas de los 80. A mí no me suena de nada. Lo importante de esta película, además de lo que os voy a relatar ahora, de la historia que trata y de por qué en su momento fue una de las películas más notables del año, es que tiene una historia humana muy interesante detrás. El premio al mejor actor de reparto de ese año, del año que se premiaban las películas del 84, es decir, que se otorgó en 85. 1985, fue para un hombre que no era actor. La única vez en la que eso había sucedido antes en la historia de los premios Oscars había sido con Los mejores años de nuestra vida, cuando se le había concedido a un soldado que había perdido ambos brazos en la Segunda Guerra Mundial, Harold Russell, un Oscar especial por su actuación en la película. Así que este hombre, que era médico, consiguió arrebatarle el premio. Lo tengo aquí para deciroslo correctamente, a John Malkovich, por En un lugar del corazón, Pat Morita, que estaba nominado ese año por el Karate Poncera Kid. Quitacera de Karate Kid, Adolf César, que era uno de los actores negros más conocidos del Hollywood clásico por Historia de un soldado, y Ralph Richardson, que pasó un poco más desapercibido, un actor inglés clásico, por Greystock, la leyenda de Tarzán, película infumable que no veáis nunca. ¿Y quién ganó? Pues un hombre que se llamaba Hein S. Gore, que como os he dicho, era médico. Y diréis, pero entonces, ¿cómo es que acaba ganando el premio al mejor actor de reparto? Bueno, pues este hombre había nacido en Camboya y aquí ya os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. El 22 de marzo de 1940, Hein S. Gore, nacido en Camboya, se convertiría después en médico y se especializó en obstetricia y en ginecología. Estaba casado, llevaba una vida muy tranquila en la capital con su mujer, pero
Si os suena un poco lo que ocurrió en Camboya en los 70, es que en 1975 entraron los Gémeres Gémeres. Rojos, un movimiento comunista liderado por un tipo despiadado y espantoso, que derrocó al gobierno democrático que había en Camboya en ese momento y emprendió Pol Pot una campaña de años en la que su obsesión era purgar a la población de cualquiera que considerase una amenaza política o intelectual para el régimen. Básicamente se dedicó a eliminar a todo aquel que consideraba que se oponía a sus ideas. Hubo muchísimos camboyanos reubicados a la fuerza en campos de trabajo y entre ellos estaban Ngor y su esposa, Chan Mui. Terminaron ambos en un campo de trabajos forzados y la pobre murió durante el parto. Igor tuvo que soportar torturas, hambre y ocultar que era médico para evitar una muerte segura. Todos aquellos universitarios, intelectuales, profesionales liberales, personas con estudios críticos, se consideraban directamente críticos con el régimen y por lo tanto eran susceptibles de ser eliminados en cualquier momento. Es que es malo leer. Se cree que con... Ya, no me digas, no me hables de De esto. todos Bueno, modos, cuando... también, pobre señora, en casa del herrero, morirte Sí. en un parto teniendo un marido. Perdón. Claro, y él no podía. Claro, él no podía decirlo, claro. No podía decirlo. Tú imagínate qué trauma, qué terrorífico, qué terrible tener que asistir impotente Qué horror. sin poder hacer nada por ayudar a tu mujer. Es espantoso. Es, bueno, horrible. Se dice que cuando por fin se derrocaron a los Gémeres Rojos del poder por el ejército vietnamita en 1979, se había aniquilado a entre 1,5 millones y 2 millones de camboyanos que fueron torturados, asesinados y enterrados en los campos de trabajo. Después de que cayese el régimen de Pol Pot, Ngor logró escapar con su sobrina a Tailandia y allí encontró trabajo como médico en un campo de refugiados. Al año siguiente deciden mudarse a Estados Unidos, se instalan en Los Ángeles y allí él empieza a trabajar ayudando a otros refugiados que habían conseguido escapar también y que estaban intentando empezar una nueva vida en Estados Unidos. Es aquí donde entra el destino y la casualidad en la vida de este hombre, de Jaime Segor, porque asiste a una boda en California y allí conoce a un tipo que se llama Pat Golden. ¿Y quién es Golden? Pues un director de casting que estaba buscando actores para una película sobre el genocidio camboyano y que al conocer a Jaime descubre o intuye que es la persona perfecta para interpretar al periodista que es uno de los protagonistas de la película. También te digo Así que, bueno, que tuvo suerte que este señor se le daba medio bien actuar. y claro, porque igual puede ser de Camboya y haber pasado toda esa tortura y ese horror, pero delante Pero de luego, una claro. cámara eres un palo seco. Claro, es que pobre sí, señor, o sea, no totalmente. tiene nada que ver, No. que bueno, luego encima le sonó la flauta con que este señor actuaba bien, fuese médico Claro. camboyano y hubiese pasado por el régimen de Pol Pot, o no. O no, efectivamente, sí. El papel que tenía que interpretar estaba basado en un personaje real, en una persona real, que era Dit Phrang, un periodista que también había sobrevivido al régimen, que también había sido condenado y torturado y que había estado en los campos y que había logrado escapar y fue el que contó la historia y que luego era personaje que formaba parte de la película. Lo que decías tú, claro. Jaime, cuando le proponen esto, dice, yo no, vamos, en mi vida he hecho yo nada de esto, ¿sabes? Pero el tipo el Pat Golden, dice que vio que tenía un talento innato para la interpretación. Esta gente que dices que nace con un don, que tiene algo, ¿no? Y consiguió convencer a los productores y a los directores de que habían encontrado al actor perfecto para la película. Así que bueno, Jaime, aunque al principio no lo acababa de ver muy claro, A ver, final, pues, normal, pobre señor. No, después de las que he pasado y ahora me voy a meter yo aquí en esto y además a revivir toda esta tragedia, porque claro, no te llaman para que hagas pues eso del Pat Morita, Poncera, Quitacera, una cosa un poco amable. No, es que tienes que volver otra vez a experimentar todo ese dolor, toda ese horror, todas esas cosas terribles que viviste, donde perdiste a tu mujer y donde sufriste tantísimo, claro. Vamos.
Claro, Roland Jouvet, que era el director de la película, que luego dirigiría La Misión, fue además uno de los que luego se convirtieron en los principales defensores de Hine, ¿no? Porque decía que, claro, que la preocupación de todo el equipo era cómo iba a reaccionar al tener que revivir esas experiencias tan traumáticas, ¿no? Y dice, fue muy valiente, entregó su alma completamente al papel, a la actuación, y lo hizo de una forma brillante. Fue tan increíble su interpretación que ya la primera sorpresa vino cuando lo nominaron al Globo de Oro y al Oscar al mejor actor de reparto. Pero es que además lo acabó ganando. Y como te decía, con una competencia bastante interesante. Se comenta incluso que llegó a la ceremonia por los pelos, porque lo que comentabas tú antes de las limusinas en Los Ángeles, Ah, amiga, tuvieron había tráfico. había un pequeño problema de tráfico camino a la ceremonia y bueno, pues como es uno de los primeros premios que se suelen entregar, el de actor de reparto, Mm. pero bueno, que consiguió llegar a tiempo. El momento es muy emocionante, está en YouTube, yo os recomiendo que lo veáis, te pone los pelos de punta, más sabiendo luego lo que ocurrió, ¿no? Porque, claro, él fue el primer sorprendido, vamos, no se esperaba en Que absoluto ya que vengo ni por los hacer una jajas. película. Claro. Claro, ni llegar allí y mucho menos que al fin de abrir el sobre dijesen su nombre, vamos, es que no se lo creía. Eh, dice algo así como, esto es increíble, pero toda mi vida lo ha sido. Como, Pobre. pobre, ¿no? No se lo creía, ¿no? Y bueno, pues un poco después, al parecer, le entregó la estatuilla a su sobrina y le dice, bueno, pues esto es por ti y lo hice para ti, para que no se olvide y para que todo el mundo sepa lo que ocurrió. Y es la, digamos, la persona que custodia, ¿no? El Oscar de Haim. Después de esto actuó en otros papeles. No sé si Cojo el recordáis gusto. una película. Sí, oye, no, hombre, si te da un Oscar por tu primera película, No, pues tan igual mal no lo tampoco habré tan hecho. mal, ¿no? ¿Verdad? Oye, pues, ¿no? Sí. No sé si recordáis una serie de los 90 que se llamaba Playas de China, que era sobre enfermeras que estaban destinadas en Vietnam. Allí tuvo también un papel destacado, hizo así algunos otros pequeños papeles en películas. Pero bueno, una de las cosas más importantes y a las que dedicó más tiempo fue a ayudar a todos los refugiados y a todas las personas que habían sufrido también con el conflicto en Camboya y dedicó muchísimo tiempo a eso, ¿no? Ujú. Eso fue un poco su trayectoria después de esta incursión sorprendente y exitosa en el mundo del cine, pero lamentablemente el 25 de febrero de 1996 fue asesinado a tiros frente a su casa en el barrio chino de Los Ángeles. Y ahora cuando os cuente las circunstancias vais a alucinar porque es realmente tristísima la historia de este hombre. Los tipos que lo atacaron y que lo mataron eran unos tipos que pertenecían a unos jóvenes camboyanos, residentes en Los Ángeles, que pertenecían a una pandilla que se llamaba los West Side Oriental Lazy Boys, o los Oriental Lazy Boys. Más largo Una, que un raleílo. sí, una pandilla, pues eso, de chavales metidos en movidas de estas chungas y que básicamente atracaron a este hombre y cuando él se resistió, lo asesinaron. ¿Por qué se resistió? Porque entre las cosas que intentaron robarle estaba un colgante que llevaba siempre consigo y en el que llevaba una foto de su mujer. No quiso entregarlo. Ostras. ¿Y los niñatos? Pues ya está. Saco de pipa y... Sí, sí. Atala. Venga, ya está. Claro, en un primer momento, robo fallido, Sí, claro, barrio bueno, pues complicado, chavales pandilleros, situación Los Ángeles en bastante sí. común, exacto, Los Ángeles, por desgracia, pues se declaró un robo fallido, ¿no? Se consideró un homicidio producto de un robo fallido. Pero claro, había algo un poco sospechoso. Estos chavales no le habían robado ni el Mercedes, que estaba en el garaje, ni los $3.700 en efectivo que llevaba consigo. ¿Cómo? Lo que estás oyendo. Lo primero, ¿por qué? Eso también. No sabemos si iba a ingresarlos al banco o si estaba, no sé, si iba a hacer alguna cosa con ellos, no se sabe, pero bueno, el caso es que no te llevas el coche, no te llevas el dinero
Sí, y por un quítame ahí pues eso, colgante algo que no que sería ni de oro un ni nada. colgante exacto, que no tendría ni valor, ni seguro, ni que tendría ninguna importancia, pues acabas matándolo, ¿no? Es muy, 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 muy extraño, ¿no? Aparte, Sí. Ujú. lo que dices, que si era una pandilla no iba a ser solo un chaval, que a lo mejor dices, te pones nervioso y acabas, lo que dices, tiras de pipa y como no te lo quiere dar, tal. Si eran 4 o 5, le pegas una paliza, lo dejas en el suelo y le arrancas Claro, el, exacto, el sí, colgante, o sea, y le robas el sí, Rolex o sí, lo que sí, sea, pero... mm, efectivamente, claro, claro. ¿Qué pasó con esto? La comunidad camboyana en Los Ángeles empezó a sospechar. Le parecía muy raro las circunstancias en las que se había producido el robo, lo que tú dices, había cosas allí que no cuadraban y empezaron a surgir dudas sobre si esto habría sido en realidad un encargo con tintes políticos. mm, mm. Él tenía, como hemos dicho, un activismo muy destacado en relación con el genocidio camboyano, había denunciado en múltiples ocasiones todo lo que había ocurrido allí, había sido la cara visible gracias a la película, al Oscar, a toda la repercusión que había tenido, y estaba muy activo, denunciando y acompañando y ayudando también e intentando que no se olvidase lo que había ocurrido en Camboya, ¿no? De hecho, un documental del 2016 que se llama Los Campos de la Muerte, porque este es el título original de la película en inglés se llama The Killing Fields, Mm. aquí lo llamaron Los Gritos del Silencio, pero el título original es Los Campos de la Muerte. Sí, sí, Ujú. blanco en Y botella. eh, sí, tal cual, vamos, directamente. Pues eso, hay un director de cine que se llama Arthur Dong, que él contempla la posibilidad de que Hein muriese por orden de cualquier secuaz de los Gemeres Rojos, Claro. de gente que venía de muy arriba, Mm. claro. Porque al parecer había uno de los altos cargos, ¿no? De los que estaban ahí en lo más alto del gobierno, dice, se llamaba un tal camarada Dutch, era un tipo que se llamaba Kang Keun Liu, pero que le llamaban camarada Dutch, Mm. y que este había hablado en más de una ocasión de que le tenían muchas ganas, que lo estaban, vamos, Sí, que lo tenían fichado y de que una de sus manías u obsesiones, ¿no? De los le nostálgicos y pillaremos de los supervivientes del régimen, exacto, era nostálgicos. matar a Jaime. Mm. Sí, por decirlo suavemente, vamos. Ya, Los supervivientes de estas atrocidades, ¿no? Espantosas, claro. Por estos remanentes, ¿no? Que quedaban todavía para ahí, esos hijos claro. de... Ya está. Además, claro, es verdad que era un testimonio que algunos decían, bueno, este tipo es un loco, estaba en un gobierno sanguinario, no te puedes fiar de lo que dice, pero otros decían, no, no, él estaba dentro del régimen, sabía exactamente lo que había pasado, estaba metido en todo el meollo de este gobierno represor y nadie le obligaba tampoco a decir todo eso, Sí, lo sí, dijo, lo creía en dijo en su ello, era momento. un believer. Claro, exacto, pero bueno, en fin. La cuestión es que al final, en 1998, 2 años después del asesinato de Hein, los 3 pandilleros que habían inmigrado de Camboya fueron condenados por robo y asesinato. Jason Chang, de 20 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Tak Sun Tan, de 21, a entre 56 y perpetua. E Indra Lim, de 21, a entre 26 y perpetua también. Ahí se pudre. Esto tuvo también consecuencias entre la policía que investigó el caso. Hay una entrevista interesante que os compartiré con uno de los policías que estuvo en la investigación, que se quedó muy afectado por todo lo que ocurrió, porque claro, todo el tema este de la vertiente política y de la posibilidad de que hubiese sido una Un- ejecución en mm. venganza fue también una posibilidad que se consideró por la policía y que incluso se llegó a investigar con el FBI, con las altas instancias del gobierno de Estados Unidos. Ellos oficialmente lo han descartado, pero la familia, la sobrina principalmente, muchos de los refugiados que siguen vivos todavía, e incluso pues gente como este agente de policía que se apellida García, pues ha seguido como un La poco como de mosca detrás de la oreja, sí. sí, detrás de la oreja, e incluso decía que tenía cierto estrés postraumático porque había sentido una presión inmensa durante la investigación Para que por cortase. todas las, claro, exacto, por Mm. todas las hay cosas que había, ¿no? Y todos los entresijos que había en la muerte de este actor, ¿no? Sí, sí, Así que esto bueno, ha sido un robo y ya está. Pelillos a la sí, mar.
No queremos Claro. un conflicto diplomático con Camboya. Sigue estando en contacto con la familia de Hein Desengord, del actor asesinado, con la sobrina, con Sofía. Dice que ella ha sido parte de las personas que le han ayudado a sobrellevar mejor, ¿no? Todo el trauma, ¿no? Y toda la, Mm. digamos, el dolor y toda la presión tremenda, inmensa que sufrió durante la investigación, y que a él nadie le quita de la cabeza que cree que pudo haber algo más detrás de todo esto. Hombre, Cosa que, como te decía, por este documental de 2016 y por las afirmaciones de muchas personas que trataron a Hein en su momento, por su familia, por los refugiados con los que colaboraba, para ellos sigue siendo muy inexplicable, un robo en unas circunstancias demasiado extrañas y a unas ver, cosas lo que del no coche están tira demasiado que te va. claras. Porque también es lo que Mm. dices, estos pandilleros tampoco eran los lápices más afilados del estuche. Pero es lo que Mm. dices, entre tres, quitarle un Sí, collar a un señor que además ya tenía una edad, que tampoco era sí. un... No estás No, metiéndote con la sí, roca, ¿sabes? sí, sí, Eh, sí, sí. y lo que Ujú. dices, los $3.700 que llevo aquí en el bolsillo casualmente, Bueno, estaban en el asiento trasero del coche, pero bueno, que me da igual, que los podían haber cogido los chicos. O sea, que quiero decir, que no sí, es que que no sí. tengas que entrar en casa y ponerte a rebuscar, vaya, Hmm. estaban fáciles de encontrar. Sí, sí, y Sí. que Ujú. supuestamente lo mates porque es que me gusta el colgantito, no sé, Rick. Sí. Pero bueno, Ujú. Sí. Es una historia muy triste porque es, hasta donde sabemos, creo, el único caso de un actor ganador de un Oscar asesinado. mm, Y además en unas circunstancias, pues eso, nunca esclarecidas, bueno, actor. con la posibilidad de que hubiese, sí, un actor, podemos decir, entre comillas, ¿no? Bueno, un ganador del Mm, Oscar, podemos decir mejor, ¿no? Eso, un asesinato del que nunca se ha sabido exactamente por qué, ni exactamente cuáles fueron los motivos que llevaron a estos tipos, si fue un simple robo que salió mal o si había algo más detrás, y también por todas las connotaciones políticas que arrastraba ya él y que para muchos siguen siendo una parte importante de la historia. mm. Algo huele En a fin. podrido en Dinamarca, pero bueno, no sé. Sí, a ¿Quién? mí me parece que a lo mejor estos tipos fueron un poco pues como los matones de Laney, ¿no? Unos sicarios por encargo que básicamente pues lo único que tenían que hacer era cargarse a este tipo porque a Porque se lo alguien han le molestaba mandado. que siguiese hablando, Claro. claro, que Te siguiese hablando del pago genocidio. $1.000 y le pegas un tiro a este. Pff, vale. Mm, sí. Perdón, es que está Así que Lulu aquí bueno. que quiere que le abra la puerta. Está miau, 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 miau. Perdón, ya. No sé si la estás oyendo. No, ahora Ah, mismo vale. no la oía, no, Vale, no. vale. Así que estos son nuestros dos casos del Hollywood oscuro de hoy. Una historia que empezó con ansias de aparecer en los créditos y terminó de una forma trágica, y otra que empezó en lo más alto y acabó tristemente, ¿no? Después de una vida terrible consigue el éxito, rehacer su vida, empezar una nueva vida en Estados Unidos, conseguir el éxito, el reconocimiento, una especie un poco de redención personal, ayudando a refugiados y dando a conocer todo lo que había ocurrido en Camboya con los Khmeres y con Pol Pot, ¿no? Y hablando del genocidio, y pues tristemente truncada. Si fue por un robo fallido, tristísimo porque él quería conservar ese recuerdo de su mujer, y si fue por algo más, pues también horrible por intentar acallarlo, claro. A mí, a ver, quiero decir, se han resuelto satisfactoriamente, quiero decir, los asesinos están en la cárcel, pero ninguna Sí. de las dos me has dejado completamente convencida de que... O sea, De que todo fue como parece que pasó. por un lado, Ya. lo del robo. A ver, que sí, que puede ser, pero volvemos a... estos chavales tampoco debían ser especialmente avispados. Pero no sé, me parece un poco fuerte. Y lo del otro, yo no tengo todas conmigo que robase la coca y el dinero. Sí, A ver, yo pienso que a que, Laney se le fue mucho la pelota, sí, que es sí. posible y es bastante probable que lo hiciera, pero ni nosotras, ni Lainey, ni nadie está seguro al 100% de que lo hizo él. No. Las cosas como son. No, tienes toda la razón. Es que ella nunca, es que no le dio ni margen, o sea, No. porque por parte de los matones, los que largaron todo para conseguir la inmunidad, y por parte de las grabaciones que les pusieron con el confidente, nunca jamás dijeron que él hubiese confesado haber sido el responsable del robo. Nunca. O sea,
También te digo que es lo que dices, si te metes el cañón de la pistola y luego le Mucho tiempo de pones hablar no te petacetas, dan. pues no. Sí, Pero bueno. sí, eso es verdad también. Bueno, Sí. pues hasta aquí el Hasta aquí nuestro Hollywood Hollywood oscuro. 3 que seguramente haya 4 o así porque se te han quedado algunos en el tintero, que los he hecho de buena Sí, tinta. sí, lo sé, sí, sí, porque esto es como un work in progress. Aquí estamos hasta el último minuto moviendo rotativas y al final tengo ahí uno que estaba ya calentando para salir y que saldrá, pero es que ese es tela marinera Mm. también, ¿eh? No, y bueno, y Mm. esto mola porque al final es gente más desconocida. Que Sí, yo que luego no conocía a ninguno de los dos. Bueno, vale, que al Roy no lo conociera porque. Pero. no llegó a aparecer en los créditos, mm, el pobre. Lástima. Pero sí. Pero bueno, oye, que muy guay, que muchas gracias. No sé si tienes recomendaciones, aunque ya has ido dejando Sí, he ido dejando caer pildoritas. algunas cositas. Sí, bueno, por supuesto, están las dos películas, claro. Mm. Tenemos, por un lado, Cotton Club, por supuesto, Dices, la versión para quien quiera. la versión del director. Sí, creo que se puede ver en Apple TV las dos, Ujú. creo, no estoy segura, hasta donde sé, se pueden alquilar o comprar. No, perdón, están de Cotton Club Encore, la versión del montaje de Coppola, que tiene más música y más escenas en Harlem, y el documental que os decía sobre Robert Evans, The Kid Stays in the Picture, que es del Ujú. 2002 y es pues toda la trayectoria de este hombre, que ya os digo que era el que partía el bacalao en los 70 en Hollywood, cosa fina. Ujú. Luego tenemos La Oferta, que es una serie no relacionada directamente con esto, pero que es muy interesante porque es una miniserie sobre cómo se hizo El Padrino. Mm. Y ahí aparece Robert Evans como personaje también, que fue clave y fundamental para que se llegase a realizar esta película. Así que bueno, si os interesa, si os ha parecido interesante Robert Evans, actor secundario Robert Evans, como personaje colateral de esta historia y queréis saber más de él, pues es una película es una serie, perdón, muy interesante. Creo que estaba en Paramount, si no me equivoco, o en Ujú. Sky Showtime, o no sé ahora ya ni cómo se llama todo esto. Sky Showtime se llama, ¿verdad? Y Sí, se es que puede no ver, sé, The porque Offer, como es cada uno de tiene unos Warner, sí, otros Paramount, no sé cómo. no sé qué, y se llaman ahí de 40 nombres distintos, pues sí. Lo Este buscas. sí está en Sky Showtime aquí y se llama eso, La Oferta, The Offer, del 2022, que básicamente es lo que os digo, cómo se hizo El Padrino y Robert Evans como personaje que aparece por allí, pero si queréis profundizar un poco en por qué este tipo era tan importante y cómo conseguía pues llevar a buen puerto las películas que produjo, pues es interesante. The Cotton Club, en la versión original del 84, no aparece en Just Watch. A mí, por lo menos, no me parecía que estuviese disponible Mm. para plataformas o para streaming. Es una película también que se ve muy poco, que se pasa muy poco en televisión. No sé si Mm. se podrá encontrar por ahí de algún sitio, de alguna manera. Vale. Y luego tenemos la película que os decía también, la de Los Gritos del Silencio, Killing Fields, la versión original, y el documental The Killing Fields of Dr. Hein Essenkor, es del 2016 y es un documental pues, que habla eso de su vida y del asesinato en Chinatown. Y hasta donde yo sé, aquí está en Prime Video Ujú. para alquiler o compra. Bien. ¿Vale? Ujú. Ujú. Ah, bueno, y la peli de Los Gritos del Silencio la podéis ver en Movistar. Ah, bueno, mira, bien. Así que bueno, A mí no me está muy bien. sonaba Es de del nada. 84. A ver, es durilla, ¿eh? Porque es todo eso, o sea, el trauma todo de las personas apresadas, torturadas, su supervivencia, cómo intentan escapar de Camboya, cómo salen de los campos de trabajo forzados, todo lo que ocurre allí en el país en aquel momento, la lucha de este periodista, perdón, por, ¿sabes?, sobrevivir y poder contar al mundo lo que está ocurriendo en su país. Está John Malkovich, también está Sam Waterston, tiene una banda sonora muy chula también. Y es una película, a ver, un poco ochentera en el sentido, a lo mejor que de Estético. ritmo, ahora se Ah. nos queda, exacto, a nivel estético y de ritmo se queda a lo mejor un poquito plana, no es a lo mejor de las películas más potentes de los 80 en ese sentido, no es un Memorias de África, no es un Amadeus, no es, pero
es una película que creo que desde el punto de vista documental y hablando de una realidad que a lo mejor ahora está un poco olvidada, como fue el genocidio de Camboya, pues que merece mucho la pena si os interesa también ese tema. También te digo que, bueno, no sé hasta qué punto dura, no la he visto, pero teniendo en cuenta lo que vemos todos los días en las noticias, pues bueno, en fin, También te iba a decir, tenemos el sí, culo porque un yo poco cada vez pelado. que he escrito, sí, cada vez que he escrito la palabra genocidio en este guión, pues Sí, he tenido que pensar mucho en que tenemos uno quién nos iba a ongoing. decir, exacto, quién nos iba a decir que a estas alturas de la película íbamos a estar como estamos y que iba a haber todavía tanta gente que está como está y dice las cosas que dice. En fin, de esto ya hablamos, como otras muchísimas personas, por supuesto, que nosotras no somos nadie al final, más que dos tías con un micro que se sientan a hablar, pero creo que ya dijimos en su Síndrome del momento que esto impostor era es... es poderoso. es en mí. real. Pero bueno. Es real, sí. Pero eso, bueno, pues tenemos nuestra voz y como tal, ya en su momento dijimos que eso era un genocidio sin paliativos con todas las letras y pues en nuestra modesta opinión, desde luego, el que no lo quiera ver así, pues tiene un problema. Pero bueno, ese es otro tema. Effective Wonder. Bueno, pues aquí lo dejamos. Recomendaciones, Jotipú, sexta temporada. Bueno, sabéis que nos podéis escribir al correo, al Instagram. Siempre. Estamos en Threads, en Facebook, en Blue Sky, en TikTok hemos vuelto a subir cosas. Bueno, los Reels y esas cosas. En YouTube, que ahí nos veis la cara. Hola YouTube, y veis los gatos. Mira, Sí, hoy no hola, hay gatos, hola. veis a Doity. Y ahí también, en el de María. Sí, Perdón. Ahí. Y importante, en Patreon, muy importante esto, sí. ahí estamos con otros casitos que a lo mejor pues no son tan conocidos, pero pues ahí subimos todas las semanas. Bueno, todas las semanas no, o sea, quiero decir, cada 2 semanas subimos un casito nuevo. La semana que no tengamos un caso en las plataformas habituales, Eso. podréis disfrutar de otro caso en Patreon. Así que si participáis y decidís colaborar por lo que cuesta tomarse un café, ¿Y al dónde? mes, ¿Y dónde? Porque un pumpkin spice latte, que ya estamos en la época, es más caro. por solo 3 euros, os ofrecemos 2 casos inéditos todos los meses. Así que si colaboráis en Patreon tendréis casos todas las semanas. Ujú. Y bueno, y también, pues eso, hay una comunidad muy guay que les damos, Exacto. les saludamos verdad. desde aquí, les agradecemos a todos. Que sois más Unos monas, Patreons y más unas monos. Patreons maravillosos. Y pues poco más. Muchas gracias por la investigation. Me ha gustado, Gracias a ti por acompañarme. por lo menos me he reconocido a alguien, a Norma Shearer y a Irving Thalberg. Ese detalle lo incluí porque sabía que te iba a gustar. Porque los conocía. A ver, que conozco a Richard Gere y a Claro. John Malkovich, pero bueno. Sí, no, a ver, pero bueno, las otros son completamente colaterales. Es normal que no suenen, si no estás un poco ahí metido en este rollo de que te gusta, y sobre todo son películas eso, muy de los 80 que como digo no fueron las top de su momento, ni Sí, mucho sí. menos. Y bueno, pues, pero bueno, lo haces con cariño, con emoción y que se nota que te gusta y que sabes. Siempre. Y pues ya te veo la próxima semana en Patreon. Está el enlace por aquí debajo en todas las descripciones y esas cosas. Y en 2 semanas, esa también es del 84, pues, ¿no? Creo que sí, 83, 84, sí, sí, sí. Ay, madre mía, qué tiempos aquellos, ¿eh? Bueno, pues te veo por aquí, por YouTube y esas cosas. Y Eso. al resto también. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Cualquier cosa nos decís, comentario, privado, whatever. Y nada, pues nos vemos Un beso en muy 15 grande. días. Saude e sentidiño. Chao.